Ya, las preparaciones que hoy se van a hacer, el primero es el cóctel de sandía. Los ingredientes son sandía, azúcar, hierbabuena y algún trago blanco o aguardiente. Primero se vacía la sandía dentro de una licuadora. Se le coloca 3 cucharas de azúcar aproximadamente. Las sandías tienen que ser casi 1,5 tazas más o menos. Tiene que estar todo picado para que se pueda deshacer todo y no queden grumos. A esto se les agrega, digamos, hierbabuena, unas 4 o 5 hojas. El agua, preferentemente que esté fría el agua, aproximadamente 1 taza. Y por último, aguardiente. Mm, mm, Más o menos es unas 4 onzas o 5. Y licuarlo todo. Una vez que esté todo licuado, es directamente servir en una copa. Y eso sería la primera preparación, que es el cóctel de sandía. Lo he hecho con Singani de los Parrales. Ya, para la siguiente preparación sería una entrada fría. Se necesitan galletas María o de agua, digo de leche, ajo, el cilantro, almendra, sal, pimienta y leche. Primero se le coloca las almendras junto con el ajo, un puñado de cilantro y se le tiene que colocar poca leche porque tiene que ser medio espeso. Primero se colocan 3 galletas y se licúa. Ya, una vez se haya licuado eso y se haya deshecho todo, termina siendo algo espeso. Se le agrega unas 3 galletas más de galletas María, un poco de pimienta y un poco de sal. Para que se pueda terminar de deshacer todo, se le agrega un poco más de leche. Y terminar de licuarlo todo. Tratar de detenerlo cada rato, ver que se esté terminando de deshacer, moverlo un poco y seguir licuando. Ya, una vez terminado, esto se sirve en copas shoteras y listo. Eso sería el segundo cóctel.
la segunda preparación. La siguiente preparación es la ensalada caribeña. En un sartén hay que derretir mantequilla, unas 2 cucharas más o menos aproximadamente. Esperar un poco que se derrita. Una vez derretido la mantequilla por completo, se le agrega el pollo rosado. Es primeramente sellarlo un poco. Condimentarlo con sal y pimienta. Dejarlo cocer en sus jugos. Mientras se está preparando, vamos a hacer su salsa. Se le coloca en un bol, colocar 2 cucharas de mostaza, unas 2 cucharas igual de miel, jugo de naranja y jugo de limón. Y mezclarlo. Condenado. Camión de gas. Mezclarlo hasta que todo esté integrado. Luego proseguir con el emplatado. Para la siguiente preparación es la compota de frutas. Es derretir mantequilla, unas 2 cucharas o 1 cuchara aproximadamente. Hay bastantes opciones de frutas que se puede usar para esta preparación. En este caso yo voy a usar las mango y piña, que también se puede usar papaya, rosado o cortados en cubos. Si se desea, esta preparación se puede flambear un poco. Una vez que se lo haya hecho cocer un poco en sus jugos, remover constantemente para evitar que se pegue en el sartén. Y flambearlo si es que se desea con un poco de alcohol, aguardiente. Dejarlo cocer durante unos minutos. Y agregarle
agregarle unas 2 cucharas de miel o 3. E integrarlo. Dejarlo cocer durante unos minutos y esto ya estaría listo para ser emplatado. Esto para servir hay que dejarlo enfriar, es apagarlo el fuego y dejarlo enfriar hasta que esté totalmente frío. Como es un postre, se le puede colocar helado encima y le puse un poco de dulce de leche. Ya. La última preparación sería el pollo en salsa de mango. Primeramente derretir mantequilla junto con un ajo. Son aproximadamente 2 cucharas de mantequilla, hay que derretirlo. Colocar, una vez que esté derretido completamente la mantequilla y esté caliente, colocar la pechuga de pollo. Condimentarlo con sal y pimienta. Dar la vuelta al pollo para terminar de sellarlo y con algún líquido flambearlo. En este caso voy a usar igual Singani. Una vez hecho esto, agregar el mango picado en cubos. Agregar aproximadamente 1,5 tazas de fondo. Es fondo de pollo y verduras. Dejarlo cocer en fuego lento. Para su acompañamiento del plato, lo que se va a usar es igual en un sartén derretir
mantequilla, unas 2 cucharas aproximadamente de mantequilla. Colocar carote picado en cubos una vez esté derretido la mantequilla. Eh, si se deseara, se puede flambear un poco, pero solo un poco porque el carote se, no se quiere que sea muy duro. Condimentar sal con sal y pimienta. Dejarlo cocer por unos minutos, removiendo constantemente. Agregarle el ajo molido. También agregar orégano. Esto que se le puede agregar es a gusto. E integrarlo todo. Una vez se ha integrado todo, agregarle leche, una media taza a una taza máximo. Una vez agregado la leche, dejarlo cocer a fuego lento. Para la salsa, la opción esta va a ser choclo o maíz en lata con leche, aproximadamente media taza a una taza igual, y licuarlo todo.
Ya una vez hecho esto, en un sartén, en una olla pequeña, colocar lo que fue licuado a fuego moderado, no muy caliente para evitar que se esté quemando, junto con 2 cucharas de margarina o mantequilla. Remover constantemente hasta que espese, evitando que se queme. Condimentarlo, o saldimentarlo en realidad. Poco de sal y pimienta a gusto.